con esta introducción y esta bienvenida. Bienvenidos a todos a esta nueva reunión del Foro de Sanidad, que bueno, la verdad es que en principio pensamos hacer la reunión en híbrido, también en presencial, pero bueno, luego de cara pues a facilitar a todo el mundo que se pudiera conectar, pues decidimos hacerlo online y bueno, intentar hacer una sesión participativa, ¿no? Que podáis luego participar todos de la misma manera. Así que bueno, la sesión va a estar dirigida o bueno, centrada en ciberseguridad. Es verdad que esta es una temática que, bueno, los que estáis más o que habéis participado más en las actividades del club, sabéis que es una temática bueno, que tenemos encima de la mesa, que los socios, de hecho, fue una de las temáticas que en enero, cuando hicimos la priorización de temáticas, pues identificaron, ¿no? Dentro de esa gestión excelente, innovadora y sostenible, pues sobre todo desde la parte de excelencia y de innovación, toda la parte de ciberseguridad, pues tenía muchísimo peso. Así que bueno, pues decidimos hacer esta sesión más impulsada desde el Foro de Sanidad, porque al final, pues bueno, hemos visto en los últimos tiempos pues algunos ataques en sector sanitario, ¿no? Y nos parecía un tema que era pues muy interesante para impulsar de este foro. Así que bueno, pues como digo, esta reunión estará centrada más en las claves para mejorar la ciberseguridad en el sector sanitario. Como siempre, los que conocéis bien el Foro de Sanidad, sabéis que nos acompaña siempre Alberto Pardo, que le tengo por aquí también. Alberto Pardo es el subdirector general de calidad asistencial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y además es el líder coordinador del Foro de Sanidad del Club Excelencia en Gestión, con lo cual nos ayuda a impulsar este foro, ¿no? Con la ayuda de todos los socios del sector sanitario. Y bueno, pues ahora me va a acompañar en esta bienvenida y esta introducción que vamos a hacer. Yo soy Susana Fábregas, para los que no me conocéis, directora de socios y las actividades de los socios y sostenibilidad del Club Excelencia en Gestión. Y bueno, pues para los que no conocéis mucho el club y para poner en contexto esta actividad, pues sí que quería destacar, siempre ponemos esta diapositiva, porque bueno, creo que resume muy bien lo que somos en el club, ¿no? Somos una comunidad y este tipo de reuniones pues muestra la comunidad que somos, multisectorial. Es verdad que esta es una actividad sectorial y la mayor parte de los que estáis conectados sois del sector sanitario, aunque hay alguno que no lo es. Pero sobre todo es una comunidad de benchmarking y de aprendizaje y gestión, ¿no? Y de lo que se trata hoy es justo de esto, de aprender juntos sobre pues, las experiencias, sobre los expertos y sobre las experiencias que han tenido las organizaciones que estáis participando, ¿no? Así que nuestro propósito lo conocéis, yo creo que la mayoría de los que estáis aquí, ¿no? Y sabéis bueno, que al final lo que hacemos desde el club es trabajar para ayudar a las organizaciones a mejorar su gestión con las tres patas, la excelencia, la innovación y la sostenibilidad, y con el objetivo final de contribuir a crear una sociedad mejor con confianza en el futuro. Este es el resumen de nuestra propuesta de valor. No voy a entrar en lo que hay debajo de cada una, pero sí que, pues bueno, que conozcáis los cuatro ejes o los 4 bloques de actividades o de servicios que ofrecemos, sobre todo, bueno, a nuestros socios, algunos también para los que no son socios. Toda la parte de generar y compartir conocimiento. Y bueno, pues hoy es un ejemplo de generar y compartir conocimiento porque vamos a hacerlo, luego pues publicaremos las conclusiones, lo que salga de esta reunión y compartiremos en directo la parte de encuentros, que obviamente pues hoy es un encuentro y además impulsado por uno de nuestros foros de benchmarking, el Foro de Sanidad, que ahora pues Alberto Pardo os contará un poquito más del foro y de lo que hacemos desde el foro para los que no lo conocéis. Y luego, pues la parte más de reconocimiento con la parte de los premios de buenas prácticas en gestión y la parte del sello FQM más enfocado a la parte del modelo FQM. Alberto, si quieres, comentas un poco para la introducción del Foro de Sanidad. De acuerdo, Susana. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión webinar del foro. Como veis en pantalla, ya vamos teniendo años. El foro nació en 2010. Yo llevo la coordinación, creo recordar, desde 2014. Y como veis, su objetivo está alineado con lo que nos ha contado Susana.
facilitar el intercambio de experiencias y conocimiento y también, como no, de buenas prácticas en nuestro sector, y todo ello para desarrollar una cultura de aprendizaje y mejora, teniendo como marco nuestro modelo EFQM, que es el que nos da, digamos, ese marco de cobertura. Junto a este objetivo que tenemos en el foro está formado por un conjunto de miembros del sector sanitario, y decimos sector porque es verdad que son muchos los miembros que tenemos. Susana ahora nos pondrá una transparencia con los miembros del... Esto es, con los miembros que tenemos en el foro de sanidad. Como veis ahí, pues tenemos desde hospitales, mutuas, sociedades, agencias, también áreas integradas, donde está primaria y hospitales, es decir, un conjunto de representantes de lo que es el sector, con lo cual pues es un foro que tiene mucha riqueza en cuanto a sus integrantes. ¿Qué es lo que hacemos en este foro? Pues hacemos lo que Susana os ha comentado en la propuesta de valor. Tenemos actividades y reuniones y workshop, y ahí tenéis las reuniones con los expertos. Es muy importante en estas reuniones con los expertos, como yo creo que ha comentado Susana de pasada, que no solo es que las hacemos, sino que además están grabadas y las podéis volver a ver. Con lo cual es siempre un punto de gran interés, porque hay veces que pues, no puedes estar en la reunión o te das cuenta que has tenido una reunión que no has podido estar y te interesa y las tenéis todas grabadas. En segundo lugar, las jornadas. Nosotros hacemos jornadas, al menos hacemos un foro anual, pero también hacemos jornadas específicas como la que tenéis en pantalla, que son jornadas de humanización y excelencia en la gestión que hemos ido desarrollando por diferentes comunidades autónomas. Nuestro foro siempre lo hacemos aproximadamente a finales del mes de noviembre y todos los años tenemos esa reunión que tiene como característica que también después de la pandemia pues hemos también empezado a recuperar la posibilidad de que sea presencial. Y luego tenemos equipos de trabajo. Los equipos de trabajo hacen documentos que interesan al sector y evidentemente aquí tenemos dos documentos que yo creo que tienen gran importancia y que se han hecho con la colaboración de los socios, ¿no? Quiero recordar aquí también el apoyo de Juan Ferrandiz, que ha sido la persona que con el grupo coordinador pues ha liderado estos documentos. Uno es una guía de interpretación del modelo FQM al sector sanitario, y como complemento de esa guía de interpretación también hemos hecho una guía de recomendaciones sobre el proceso de evaluación. Las tenéis a vuestra disposición, son gratis y tienen un gran interés para todos los que se quieran acercar al modelo o simplemente a ver un modelo que les ayude a transformarse. Y por último, pues también tenemos el intercambio de buenas prácticas. Susana nos decía que una de las propuestas de valor era el reconocimiento, y el reconocimiento tiene dos ejes que a mí me parecen muy importantes. Primero, identificar y compartir con todas las organizaciones las buenas prácticas que se están haciendo y que de otra forma sería muy difícil conocer. Y por otro lado, reconocer y motivar a aquellas personas que han hecho esas buenas prácticas, dando unos premios que están integrados dentro de los reconocimientos que hace el club al resto de sectores. También tengo que decir, para orgullo de este sector, que históricamente el sector de sanidad es el que más buenas prácticas ha llevado siempre a los premios y el que más representado está, con lo cual, pues eso quiere decir que trabajamos mucho en este ámbito. Bueno, esto es lo que hacemos, esto es lo que somos, y ya pasando a lo que hoy nos interesa, que es el motivo de esta reunión. Susana lo ha explicado muy bien. Uno de los elementos claves ahora mismo en cualquier organización, ya no del sector sanitario, sino de todo tipo de sectores, es la ciberseguridad, porque claro, esto va asociado a la gran transformación que estamos viviendo en todos los sectores y especialmente en el sanitario, con esa transformación digital. Y digamos, una de las partes negativas que puede tener esta transformación es que tenemos que cuidarnos muy mucho de los riesgos y de la ciberseguridad que tenemos que tener en relación a esta transformación. La transformación nos aporta muchos valores, nos ayuda a mejorar, nos hace, como decía Susana, más sostenibles, nos hace más accesibles, nos hace más eficientes y evidentemente además es algo imparable. Pero ante eso tenemos riesgos que ha habido fuera de nuestras fronteras, Por ejemplo, pues seguro que ahora Alfonso nos contará algo sobre lo que ocurrió en el NHS inglés en 2017, que afectó a bastantes hospitales.
O aquí en la Comunidad de Madrid, justo antes de la pandemia, en enero del 2020, el ataque que sufrió el Hospital Universitario de Torrejón, o recientemente todos habréis leído lo que ha ocurrido en el Hospital Clínic de Barcelona. Y para eso también tenemos a nuestro segundo ponente, que es Ferran Aymerich, que pertenece al Consorcio Sanitario Integral, que también bueno, no sé si para su desgracia como estamos en un foro de FQ, vamos a decir, para nuestro aprendizaje. Para nuestro aprendizaje, dentro del pequeño disgusto que te llevas o gran disgusto, para nuestro aprendizaje han sufrido también esos ciberataques y nos podrá contar cómo fueron y cómo los han resolvido y qué han aprendido, que es lo que realmente venimos a buscar en los foros. Bien, yo sin más voy a presentar brevemente a los dos ponentes que ya acabo de citar. En primer lugar tenemos a Alfonso Pastor, él, como veis en pantalla, es socio de LED Security, es una empresa con una gran experiencia en ciberseguridad y él nos va a hacer una visión global de cómo es todo este mundo de la ciberseguridad, cómo podemos utilizar herramientas de certificación, cómo podemos manejarnos en este mundo. Le daré la palabra y luego le daré la palabra a Ferran, que, como os he dicho y pone en pantalla, es el director de Transformación y Salud Digital del Consorcio Sanitario Integral y que él es ingeniero, como muchas de las personas que se dedican a este mundo de la ciberseguridad. Yo tengo un hijo que también es ingeniero, en este caso informático, y también trabaja en transformación digital sanitaria, y sé que están todos muy integrados en este mundo. Así que yo, sin quitar más tiempo, ya le cedo la palabra a nuestro primer ponente, a Alfonso Pastor, agradeciéndole desde el foro y desde el club su participación. Luego le daré la palabra a Ferran y luego tendremos el tiempo de preguntas, para lo cual os animo a que si queréis hacer alguna pregunta la vayáis haciendo en el chat, porque luego Susana las irá recopilando y las pasará a los ponentes. Así que, sin nada más que deciros, le cedo la palabra a Alfonso. Pues mientras Alfonso va compartiendo pantalla y pone el micro, solo deciros que bueno, veis que nos vemos todos. En la parte del diálogo, como decía Alberto, podéis ir poniendo preguntas en el chat, pero también pues, podéis abrir el micro al final. Sí que os pedimos que mientras estén presentando estéis en silencio y plantear las preguntas, ¿vale? Alfonso, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, gracias Susana, gracias Alberto. Supongo que me oís y que veis la pantalla esta Perfectamente. que pone Security, ¿no? Sí. Vale, pues lo dicho, muchas gracias. Bueno, decía Alberto que somos una empresa muy relacionada con la ciberseguridad. Ciberseguridad normalmente se asocia a lo que es tecnología, pero nosotros decimos que no es solo tecnología, también es metodología. Nosotros somos nos llamamos Agencia de Calificación de Ciberseguridad y nos constituimos en 2010 con el desarrollo de una metodología de evaluación, de rating del nivel real de seguridad con el que se prestan los servicios, y es lo único que venimos haciendo. No hacemos nada de tecnología, no hacemos consultoría, no hacemos implantación, lo único que hacemos es evaluación, crear y mantener la metodología y hacer evaluación del nivel de seguridad de las organizaciones. De las organizaciones, de los servicios prestados por las organizaciones. Y bueno, pues con esta perspectiva vamos a hablar de lo que nos habéis pedido, la relevancia de la ciberseguridad en el sector sanitario. Agradezco al Club de la Excelencia en Gestión, del que somos miembros desde 2017, si no recuerdo mal. Y bueno, espero que resulte de interés los 25 minutitos, creo que tengo para contar los aspectos que aportan relevancia a la ciberseguridad. Y bueno, lo primero, yo creo que tiene relevancia por aquello de que a la fuerza ahorcan. Estamos escuchando todos los días, un día sí y otro también, sobre incidentes de ciberseguridad, y he querido traer, bueno, pues en primer lugar, unas recientes declaraciones de Félix Barrio, que es el director general de INCIBE, en una entrevista que le hicieron en el diario El País,
La entrevista iba de otras cosas, pero como había sido el reciente ataque al Clinic, pues le metieron sobre ciberseguridad algunas cuestiones y en las declaraciones dijo que, bueno, pues se han disparado los ataques en el sector sanitario en los últimos años y se espera que crezcan. Y el porqué es claro, hay unos datos que son muy golosos para los delincuentes. Entonces, pues cada vez es un objetivo más claro para estos. Un artículo en Gaceta Médica indica, bueno, también yo creo que es haciendo eco de publicaciones del propio INCIBE, que en el año pasado, en 2022, ha habido más de 500 notificaciones o reportes de vulnerabilidades por parte de entidades financieras, lo cual supone cerca de un 50% de incremento respecto al 2021. Y si nos vamos al otro lado del charco, en un estudio que ahí se puede ver de Checkpoint, estos indican que el sector sanitario es el que mayor incremento de ciberataques ha sufrido. Globalmente también viene a ser el tercero que más, perdón, el tercero que más ataques recibe, al igual que en España. En este análisis de Checkpoint, en vez de un 50% que decíamos aquí en España, ellos indican que ha sufrido un incremento del 74% versus un 38% que ha subido el índice global de ciberataques en el mundo. En todo caso, pues bueno, según las muestras, los datos serán diferentes, pero en todo caso se ve que van en una misma tendencia de un claro aumento. Y claro, cuando hay incidentes hay un coste. También en otro estudio, una analítica que hace IBM sobre el coste de los incidentes de ciberseguridad, en principio en todo el mundo, pero también con una clara vocación, con un claro foco en los Estados Unidos. Y por eso, pues, las cifras pues son bastante escandalosas, ¿no? El coste de los incidentes en el sector sanitario ha subido hasta una media de 10 millones de euros, que se sitúa por encima, muy por encima, siendo casi el doble del siguiente, que es el sector financiero, y desde luego más del doble de la media, que eran algo más de 4 millones de media el coste de un ciberincidente. En el sector sanitario hay una referencia que es ANCEM, que en 2015 ha tenido la filtración de datos más grande, afectando a cerca de 80 millones de pacientes y con un coste de 400 millones de dólares. Como veis ahí, el coste pues, tiene diferentes componentes. Hay una que es recuperarse, eliminar, sacar la amenaza, el bicho que nos han metido los delincuentes y hacer una limpieza y recuperarse de los daños, pero también hay demandas, hay procesos con las autoridades del Estado, con la Organización de Derechos Civiles, etcétera, etcétera. Todos estos son costes que suman y siguen a la hora de evaluar lo que afecta a un incidente, lo que provoca un incidente. He puesto otras dos gráficas arriba que ya no son específicas del sector sanitario, pero me parecían interesantes, que la del medio indica el porcentaje de incidentes debidos a qué causas. Y la primera de las causas es el robo o compromiso de credenciales, de las credenciales de acceso. Y en segundo lugar, algo muy frecuente, el phishing. Phishing, el recibir un correo de alguien pretendiendo que es quien no es, y al cliquear en algún enlace, pues le abre la puerta a los delincuentes, a los criminales. Esto pensamos que no nos va a pasar, pero sigue pasando y de forma muy abundante, porque además lo que hacen es francamente está muy bien hecho, emulan pero perfectamente bien los destinos que pretenden ser. Y con esto es absoluta y tremendamente fácil cliquear en un enlace y, como digo, abrirle las puertas.
Y el tercero también es muy importante porque indica los días que se tarda en descubrir que eso está pasando. La parte de la izquierda, el mayor bloque en azul oscuro, es los días de media que se tarda en descubrir que tienes una infiltración, que van desde 5 hasta 8 meses, ni más ni menos. Son días que se tardan en descubrir. Y después otros 2 meses o 3 meses más para recuperarse de ese incidente. Eso también es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Parece enorme y lo es un tiempo muy largo, pero a pesar de estar bajando, hace un par de años o 3 superaban el año estos tiempos para detectar y recuperarse de un incidente. Y finalmente, abajo, otro gráfico significativo, también con números americanos, que son el número de registros que se han exfiltrado en el año pasado en un análisis que hace el IPA, y a destacar quizá la parte de la izquierda, que es que la mitad prácticamente de los datos que han salido, que han sido robados por los criminales, lo han sido a través de lo que llaman un business associate. Esto es, no la organización, sino una entidad, una organización con la que la organización sanitaria está relacionada. Esto es tremendamente importante y coincide también con un dato de un estudio que hacemos periódicamente con el con el Club de Excelencia en Gestión, en el que nos dicen los encuestados que de aquellos que son conscientes de haber sufrido algún incidente, en un aproximadamente 50% de las ocasiones ha tenido origen, ha sido afectado algún proveedor de los mismos cuyo incidente afecta a la actividad de la propia organización. Entonces, esto es tremendamente importante a tener en cuenta, que la mitad aproximadamente de las ocurrencias de los problemas tienen alguna relación con esta cadena de valor, con esta cadena de suministro. Bueno, los incidentes nos hacen pensar, nos hacen conscientes de la importancia y la relevancia de la ciberseguridad, y en este caso también la normativa. Me decían que no entrase en aspectos técnicos. Esto realmente no es técnico. En diciembre pasado se publicó una nueva directiva NIS que tendrá que ser traspuesta a la ley española antes de octubre del próximo año, en el cual se identifican los que llaman los sectores de alta criticidad, en el que se encuentra el sector sanitario, que ya estaba en la primera directiva, y que bueno, identifica sectores adicionales que consideran importantes. Entonces, todas las empresas medianas o grandes de estos sectores se verán afectados por las causas, por la transposición, por los contenidos de la transposición de esta directiva a la ley española. En el sector sanitario, en particular, bueno, una de lo que establece la directiva es la existencia de autoridades competentes para cada caso, para cada organización. En el sector sanitario hay una mezcla, porque tenemos, por una parte, entidades que pertenecen al sector público y la autoridad competente es el Centro Criptológico Nacional, otras en el sector privado, que es INCIBE, y habrá algunas de ellas que sean infraestructuras críticas en las que tiene competencia el CENEPIC. En todo caso, pues también la propia directiva establece pautas para que una organización no tenga 3 autoridades competentes, sino solamente una de ellas, a fin de no volverse loco teniendo relación con las 3. Entre las autoridades entre sí tienen que establecer una colaboración para evitar estas múltiples áreas que parecen competir entre ellas. NIS2 también trae un aspecto muy importante que probablemente va a cambiar la perspectiva con el que se mira la ciberseguridad en las organizaciones.
Tradicionalmente, nosotros, vamos, nos hizo gracia una expresión que nos comentaron en una ocasión, que cuando hay cosas de ciberseguridad en una organización, se le pasan al brujo. El brujo es el responsable de ciberseguridad y es el que tiene la responsabilidad sobre esa gestión de la ciberseguridad, cosa que de alguna manera nadie más es capaz de comprender. Pero ahora va a tener que subir esa comprensión, y esa responsabilidad sube, de hecho, a los órganos de dirección. Entonces, la directiva establece que estos órganos van a ser responsables de aprobar y vigilar que se cumplen todas las medidas de seguridad que se plantean en la propia directiva. Y además van a tener que pasar por formación, es decir, dentro de los órganos de dirección de las empresas tendrá que haber al menos un responsable que esté formado, que conozca y que asegure de que todo lo relacionado con el cumplimiento de ciberseguridad en la organización está hecho correctamente. Entonces, esto pensamos que va, como digo, a llevar a otro nivel la concienciación sobre la ciberseguridad en las organizaciones. Y bueno, pues entramos, sí, esta pues quizá tiene un poquitín de componente técnica, pero en realidad no demasiado, porque se entiende todo. ¿Qué medidas debe poner en marcha una organización para gestionar los riesgos de seguridad, de ciberseguridad? Pues todas estas de la lista. Establecer, asegurarse de tener definidas unas políticas y hacer un análisis de riesgos, unos procedimientos para gestionar incidentes. Importantísimo el tercero, una continuidad de las actividades. Cuando se paran los sistemas de una organización, hay que tener un procedimiento perfectamente definido y probado para asegurar que se le puede dotar de una continuidad a las actividades. Asegurarse de esa cadena de suministro, que también cumplen unas condiciones, las mismas condiciones de seguridad. Adquisición de productos, asegurar que el mantenimiento se hace correctamente, gestionar y divulgar esas vulnerabilidades. También muy importante, disponer de políticas, procedimientos y métricas para evaluar la eficacia de las medidas. No solo se trata de decir, yo ya lo hago, sino tener una herramienta que te permita medir cómo lo estás haciendo. Implicar a las personas, formación, concienciación y finalmente pues el acceso, poner mecanismos de acceso fuertes para evitar esto que pasa, que en muchas ocasiones la entrada es por un compromiso de las credenciales de acceso de alguno o algunos de los usuarios. Y bueno, quiero hacer hincapié en lo que es la seguridad de la cadena de suministro. Normalmente en las organizaciones vemos que hay una tendencia a vigilarse a sí mismas, a tener en cuenta que la propia organización dispone de unas medidas de seguridad adecuadas, pero a lo mejor se deja un poco de lado el asegurarse de que esa cadena de suministro, que nos pone el 50% de los problemas delante de la cara, pues tienen esas medidas de seguridad también. Y voy a hacer un inciso aquí sobre los resultados de un estudio que, como digo, hacemos con el Club de Excelencia en Gestión sobre la ciberseguridad en empresas y en particular en cadena de suministro. Y una de las preguntas que planteamos es ¿cómo se hace esa evaluación de la cadena de suministro? ¿Qué se les pide a los proveedores? Y esto es lo que nos han respondido, que la verdad es que no nos ha sorprendido demasiado. Aquellas organizaciones que hacen supervisión de proveedores, la forma más utilizada es el envío de cuestionarios. El envío de cuestionarios al cual el proveedor responde
Y bueno, pues todos sabemos que responde alguien cuando de su respuesta depende el que te den un contrato o no. Si esos cuestionarios no son verificados, como es el caso prácticamente en todas las ocasiones, pues podemos imaginarnos el grado de exposición a que no sea verdad lo que está poniendo. Hay otros métodos, como el más extendido es la certificación, la solicitud de certificaciones tipo ISO 27001, sobre lo que hablaré un poquito más adelante, y otros, incipiente, la calificación de ciberseguridad, que es lo que nosotros consideramos da una mayor, digamos, eficacia y garantías a la hora de supervisar proveedores. Otro aspecto que trae la normativa importante es la notificación de incidentes. Hay unos procedimientos, unos plazos para notificar incidentes, lo que se considera un incidente significativo, y bueno, esto paso por delante, simplemente indicar que esto también está regulado en esta directiva. Y también está regulada la supervisión. La directiva impone tareas también a los estados, a los propios estados miembros, y tienen que hacer una supervisión de la que destacaré que le deben o le pueden pedir a las organizaciones, pues toda una serie de inspecciones, hacer una serie de inspecciones o solicitar pruebas hechas por terceras partes de que cumplen efectivamente todas esas medidas de seguridad. Y además a destacar que todo esto es a coste de la propia organización. Y también pueden ejecutar, pueden apercibir, pueden obligar al cumplimiento, y tienen medidas coercitivas, como es la suspensión temporal de las actividades de la organización o de las funciones de los altos directivos con responsabilidad en la gestión, hasta imponer unas sanciones administrativas con unos montos que no son nada desdeñables, porque pueden llegar a 10 millones o el 2% de la facturación global de la organización. Bueno, paso a poner algunos ejemplos, y uno de ellos comentaba Alberto, el Sistema Nacional de la Salud de Reino Unido. Estos tuvieron un incidente muy grave a partir causado por el WannaCry en mayo del 17. No fueron el objetivo del ataque, sino que les entró por un gusano que se propagaba por la red a través de una vulnerabilidad que precisamente Microsoft había divulgado con un par de meses de antelación, pero que no se había podido aplicar en la mitad prácticamente de los sistemas de la organización. Entonces, pues bueno, pues tuvo unas consecuencias tremendas, un coste estimado de 100 millones de libras. No hay datos de que tuviese impacto en la vida de las personas, pero es más que posible que los tuviese. Y en el informe de resultados, pues la frase que pongo y destaco al final, que es que como parte de la incorporación de sistemas hay que contar con los presupuestos para dotarlos de ciberseguridad, y no solo presupuestos para la tecnología, sino para las personas que tienen que hacerse cargo y supervisar el uso de esa tecnología. Otro caso, el que comentaba antes como el más costoso de la historia, pues Anthem. Esto fue un usuario, además administrador de sistemas, que abrió un correo, o sea, un phishing típico, abrió un correo que tenía un contenido malicioso, que además estaba muy bien disimulado, con lo cual pues era difícil de detectar sin una vigilancia estricta. Pero resulta que aquí en esta organización sí que registraban todo lo que se hacía,
registraban todos los movimientos de toda la actividad, pero no se dieron cuenta hasta varios meses después. Esto es un ejemplo de que hay que hacer una vigilancia activa, y eso son personas. Hay que tener la tecnología para que registre la actividad y las personas para que lo vigilen y puedan detectarlo con mucha anterioridad, porque se pasearon 8 meses hasta que sacaron la información que les causó los problemas. Más recientemente, otro caso que es menos oído y menos de volumen, pero quizá un poco delicado, porque esto ha ocurrido en febrero, y ha sido la publicación de unas fotos de pacientes oncológicos desnudos. Entraron en esta cadena de hospitales, que tiene no solo los hospitales, sino tiene una serie de centros, y entraron por un centro de asistencia primaria en una pequeña localización de Pensilvania. Y a partir de ahí empezaron a propagarse por toda la organización. El Centro de Coordinación de Ciberseguridad de Salud pues indica que hay que fortalecer la autenticación, segmentar las redes. Esto es decir, como vemos, tienen muchos centros. Si la red, cuando estás en una, puedes pasar a la otra, pues puedes propagarte con mucha facilidad. Entonces hay que hacer una segmentación de redes, deshabilitar accesos remotos. Si una red de soporte a un pequeño centro está abierto un acceso remoto de forma permanente, puede ser accedido por un delincuente, igual que por el propio usuario para el cual esté abierto para hacer el mantenimiento. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado y cerrarlo. Quizá como un poco a modo de resumen, situaciones habituales de compromiso. La segmentación de redes, voy a hacer un comentario de algo que nos dijeron en una sesión que tuvimos hace poco, que en un hospital en el que buscaban activos conectados a la red, llegaron a encontrar televisiones de Samsung junto con activos médicos. Es decir, de nuevo, el tema de la segmentación de redes es importantísimo. Hay que separar absolutamente las redes para que de una no puedan pasar a otras. Bueno, pongo información, Alfonso, me voy. Dime. Perdona, no, solo para que lo tengas en cuenta, para que vayamos contando con el tiempo, ¿vale? 3-4 minutos. Me queda, Perfecto. tengo el reloj delante, Sí, por sí. eso estoy ahora apretando que el no lo acelerador. sabía. Muy bien, perfecto. Simplemente, quizá el estándar más conocido, más usado en Estados Unidos, el de IPA, indicar pues, los contenidos que tiene. Aquí una comparativa que establecen este estándar y el Esquema Nacional de Seguridad en cuanto a lo que es el control de acceso, para indicar que, hombre, sí se tienen controles, pero dejan algunos aspectos bastante genéricos, que eso pues puede ser, digamos, puede convertirlo en un estándar no idóneo. Y bueno, pues aquí simplemente hablar de nosotros. Somos una agencia de calificación de la seguridad que aplicamos, voy a pasar estas 2 slides, aplicamos algo muy parecido a lo que es el modelo FQM. Es decir, en ciberseguridad existe un estándar que es ISO 27001, que certifica el sistema de gestión, mientras que, y en calidad tenemos el 9001, que también certifica el sistema de gestión de la calidad, lo cual hace que el certificado en sí no diga nada del nivel real con el que se están ofreciendo los servicios en cuanto a calidad o en cuanto a seguridad. Y me anoté una cosa que leí en la presentación inicial de Susana,
sobre el modelo FQM y de que sirve para medir la calidad y eficiencia en gestión. Pues esto es lo mismo. El sistema certificado no te mide la calidad y la eficiencia, te lo mide el FQM. Pues en ciberseguridad nosotros, la Lead Security, medimos el nivel de seguridad. Y también, vuelta a la presentación de Susana, indicaba que esto proporcionaba credibilidad y confianza para hacer crecer la reputación a las organizaciones. Pues exactamente creo que nos podemos aplicar lo mismo al nivel de seguridad cuando está evaluado y calificado por el estándar, por la calificación del eSecurity. Y bueno, pues nada, ya creo que me he pasado medio minuto. Muchas gracias. Tenéis ahí mi dirección de correo si queréis solicitar interesaros por cualquier cosa, por la calificación, por cualquier cosa. Y tenemos documentación disponible con esa URL que, por otra parte, se puede acceder directamente, pues escaneando ese QR, y te lleva directamente a nuestra página de documentación. Y ya, pues nada, perdón por el pequeño minutito de exceso y espero que os haya resultado interesante. Y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Alfonso. El tiempo siempre es muy importante y cuando estamos en calidad, pues es fundamental, ¿no? Yo le agradezco a Susana porque yo también estaba siguiendo el tiempo y me ha ayudado mucho en la labor de coordinación. Nada, bueno, lo veía y me ponía a correr. Nos ha presentado Alfonso un enfoque general de dónde tenemos los problemas, de dónde ha habido problemas. Ha hablado de esta nueva directiva que tenemos que transponer y que, conociendo nuestro país, pues seguramente lo haremos a final de periodo, pero que sí nos pone en el camino que tenemos que hacer. Pero en una jornada como la de hoy, perdonad, creo que hay quien tiene el micrófono abierto y está entrando. Ya está. Gracias. Junto a esta visión general que nos daba Alfonso, ahora vamos a pasar a la visión más concreta del sector que nos va a dar Ferran. Yo quiero agradecerle que además nos cuente, porque en sanidad muchas veces estamos acostumbrados a contar los éxitos y contamos menos las cosas que nos pasan y tenemos más dificultad. Entonces, como yo le decía al principio, este es un foro de aprendizaje y por tanto le agradecemos que nos cuente su experiencia. Él nos va a contar también cuál es el enfoque de un ciberataque desde el punto de vista de un centro sanitario, cómo lo tuvieron ellos y cómo lo resolvieron. Así que, Ferran, muchas gracias y cuando quieras. Empiezo compartiendo la pantalla. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues buenos días. Gracias, Alberto y Susana, por la presentación y, primero de todo, gracias también al Club de Excelencia Gestión por la invitación a participar. Creo que realmente me aporta mucho valor que podamos compartir esta experiencia. No voy a hablar de éxitos, voy a hablar de experiencias. Esto vamos a dejarlo. Para mí el éxito es haber sobrevivido y estar aquí contándolo, básicamente. Empiezo presentando un poco quién es el Consorcio Sanitario Integral, o CSI, que es el nombre más chulo que nos gusta llamarnos. No somos Miami, somos en la zona del Baix Llobregat, en la zona sur de Barcelona, y somos un organismo público formado por 3 hospitales de agudos, un hospital sociosanitario y después centros de atención especializada y ambulatorios y un par de residencias. En total son 13 centros. Son centros, unos más grandes y otros más pequeños. En el último ataque hubo noticia de 13 hospitales catalanes parados por el ataque. No era verdad, eran 13 centros. Tenemos una plantilla de unos 3.500 profesionales con una zona de influencia de cerca de 500.000 habitantes y unas 450 camas de hospitalización. Para situarnos, no somos Bellvitge, no somos el Clínic, no somos los grandes hospitales, no somos ninguno de los grandes, pero digamos que estaríamos en la UEFA de los hospitales de Cataluña. No somos tampoco un hospital comarcal, estamos ahí en una segunda fila.
Por mi parte, como habéis comentado anteriormente, pues yo soy ingeniero técnico de telecomunicaciones, vengo con un bagaje más bien técnico, y más vengo de la parte técnica, pero prometo hoy no aburriros con historias muy tecnológicas. Y bueno, si vamos a hablar de ciberataques, pues vamos a ver por qué se producen. Básicamente se producen porque se puede, ese sería el resumen. Cuando trabajamos con radiografías, eso es muy difícil de atacar, es imposible de ciberatacar, sí que se pueden destruir, pero es muy difícil modificar. Pero hoy en día pues queremos ver las radiografías desde el iPad o queremos hacer una resonancia en Lleida y que se informe desde Barcelona, queremos hacer telemedicina, queremos que los sistemas nos ayuden a informar y pase un algoritmo de inteligencia artificial por la imagen y nos diga si es susceptible de tener alguna cosa. Todo eso es tecnología y esa tecnología se basa en que los aparatos electrónicos son capaces de hacer más cosas de las que hacían antes. Antiguamente, pues un aparato electrónico era una serie de resistencias, condensadores que se soldaban, se programaban de una manera y solo podían ejecutar esa función. ¿Qué nos pasa hoy? Pues hoy nos pasa que aparatos electrónicos como este robot de cocina que tritura y cuece las cosas, pero hombre, nos gusta que nos guíe y que nos guíe para hacer una receta, cómo hacer un salmorejo, cómo hacer estas cosas, y está muy bien, pero eso quiere decir que lo que antes era un mini pimer, pues ahora tiene otras capacidades, se puede conectar a la wifi, puede enseñar unos vídeos, y esas capacidades se pueden aprovechar para el bien o para el entretenimiento. En este caso, pues tenemos el mismo robot de cocina con un videojuego llamado Doom, que los que seáis tecnológicos de los 90 y principios 2000, pues os sonará, un videojuego bastante famoso. Pues es ese mismo robot de cocina, simplemente que en vez de mostrarte las recetas, pues te está enseñando aquí un videojuego. Este es gracioso, pero no deja de ser un ciberataque. Este ya no es tan gracioso. Si bien es simulado, en este caso en 2019, la Universidad de Israel pactó con el hospital y lo hicieron de manera autorizada, pero introdujeron un pequeño pendrive con un programilla que estaba entrenado con inteligencia artificial, de manera que iba capturando las imágenes originadas en el TAC e iba introduciendo tumores, iba introduciendo manchas en la imagen que simulaban ser tumores. El 99% de estos tumores añadidos por el programa fueron detectados por los radiólogos después como cáncer. O al revés, era capaz de, si detectaba alguna mancha, eliminarla. Y en este caso, el 94% de esos tumores eliminados por la inteligencia artificial, pues cuando llegaron al clínico, pues no se diagnosticó ese cáncer en este caso. Claro, imaginemos el potencial que tiene esto, desde dañar la reputación de un organismo a eliminar un candidato de una carrera para la presidencia de un gobierno, por ejemplo. Son cosas muy serias. Al final todo esto es un negocio y cuando es un negocio, pues el afán por superarse y por crecer, pues es muy grande. Y finalmente el tipo de ataque estrella de estos últimos años, y es el ransomware. ¿El ransomware qué es? Pues simplemente es coger nuestra carpeta de archivos que vemos habitualmente con nuestros Excel, nuestros Words, nuestros PDFs y cifrarlos. Tú abres tu ordenador y donde antes tenías tus documentos, pues ahora tienes una serie de cosas que te recuerdan esos archivos, pero que no los puedes abrir. Normalmente se añade también un pequeño ficherito de TXT, de texto, donde te dan las instrucciones, te explican, menos en los casos que yo he vivido, son muy claros, son muy honestos, te dicen que esto no es personal, que esto es un negocio y donde puedes encontrar las instrucciones para recuperar tus archivos, evidentemente previo pago de una cantidad de dinero no despreciable normalmente.
¿Qué hemos hecho las organizaciones? Pues lo que ha hecho la humanidad toda la vida. Cuando te sientes amenazado, pones una muralla. Primero de todo, pones una muralla y ya te sientes muy fuerte. Dices, hombre, por aquí no entra nadie. Esto es impenetrable. Podemos poner unos guardias en la puerta para asegurar un poco más el tema, pero vamos, yo aquí ya duermo súper tranquilo. ¿Qué pasa cuando cambias un poco el punto de vista? Dices, hombre, pues la muralla es difícil, pero si consigo pasar la muralla, yo ahí dentro me monto la fiesta que quiera. Ahí ya puedo hacer lo que quiera porque todas las puertas están abiertas, no hay ninguna barrera, no hay vigilancia, no hay seguridad. Y esto pues hace muchos años que ya se encontró la manera de pasar este tipo de protecciones. Pones un caramelo en la puerta y algún niño cogerá el caramelo y lo meterá dentro de la organización. En el fondo, como os decía, esto es un negocio, por tanto es una lucha muy desigual. Lo que somos los clientes, pues tenemos los medios que tenemos, en este caso pues los hemos representado con los amigos Mortadelo y Filemón y su tecnología punta, y que además nuestro objetivo, pues en el caso del Consorci, es el de curar pacientes y darles atención, no es el de protegernos. Eso es una tarea de además. Y estamos luchando contra gente con tecnología punta, que como decía, su negocio, su razón de ser, es la de ir sofisticando sus ataques y hacerlos cada vez más avanzados, e ir encontrando los puntos flacos de las infraestructuras de seguridad de todas las organizaciones. Para que nos hagamos una idea, en Cataluña existe la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Es un organismo que intenta dar un paraguas de protección en temas de ciberseguridad a todas las entidades públicas catalanas, desde universidades, ayuntamientos o hospitales. Por ejemplo, solo en 2022 gestionaron unos 1.000 millones de alertas, de las cuales unas 300 se consideraron incidentes, 8 de una cierta relevancia, 8 digo de una cierta relevancia, y 3 fueron incidentes muy graves. Cuando hablamos de incidentes muy graves, son ya afectación al servicio de alguna de las entidades públicas. En este caso que estábamos hablando solo de salud, pues 3 hospitales afectados. Estamos hablando más o menos de alguna alerta cada 3 horas. En un año. Y esto pues sigue creciendo. Y además de esta lucha desigual en que pues, las entidades tenemos un objetivo que no es, nuestro principal objetivo no es protegernos contra una gente que su principal objetivo si es atacarnos, pues cuentan con un aliado insospechado e inocente. Y ahora no es que no se me ha repetido la diapositiva, sino que volvemos a la misma foto, pero es por centrarnos ahora más en la gente, lo feliz que está con este regalo que le han hecho. Pues estos son nuestros usuarios de TI de informática, y cuando digo usuarios no me estoy diciendo los que no son informáticos. Los informáticos también somos usuarios y también caemos en trampas de correos de phishing o de enlaces que pueden ser fraudulentos. Para bajar esto a la realidad, en junio de 2020, en CSI hicimos un simulacro, porque ya veíamos que teníamos mucho camino por recorrer, y contratamos una empresa para que mandara un correo simulando un phishing. En este caso era una multa de la Dirección General de Tráfico. Se enviaron 3.300 correos electrónicos a nuestra organización, de los cuales el 97% fueron bloqueados ya por nuestros sistemas de seguridad y nuestro anti-spam. Hombre, en general, cuando te dicen un 97% de eficacia, estás contento. Excepto cuando piensas que todo lo que no sea al 100%, pues ya es un agujero importante. 110 correos llegaron directamente al usuario y el resto quedaron bloqueados, como decía, por los sistemas. En nuestro caso, el sistema bloquea el correo, pero le envía una notificación al usuario informándole que tiene un correo con este asunto y con este remitente para evitar esos falsos positivos y que el usuario, pues aplicando su criterio, pueda recuperarlo. Pues prácticamente 200 mensajes fueron abiertos por los usuarios
y 150 llegaron a meter sus credenciales en la web simulada, que lo que hacía era pedir usuario y contraseña. Esa mañana se saturó nuestro servicio de atención telefónica al usuario de usuarios nuestros diciendo que tenían una notificación urgente de la Dirección General de Tráfico y que no podían acceder a ella. Y a la pregunta de ¿tú le has dado el correo electrónico corporativo a la Dirección General de Tráfico en algún momento? La mayoría de respuestas era que no, pero necesitaban acceder a esa notificación de multa. Claro, aquí no pasa nada, pero si eso acaba en una web fraudulenta todas esas credenciales que se obtienen, como decía, esto es un negocio y hay empresas especializadas en recoger credenciales y estas después las anuncian, las publican en sus webs y las coge otra organización especialista en explotar esas credenciales y a partir de ahí se van construyendo los ataques. Vistos los resultados, pues evidentemente contratamos los servicios de esta empresa y empezamos una campaña de concienciación de nuestros usuarios. Antes de contratarla nos hablaron que un ratio típico vamos a decir, de éxito, es decir, de usuarios que caían en la trampa, estaba cerca del 30%. En nuestro caso fue un 85%. La sacamos muy buena nota aquí. Y bueno, como no podía ser de otra manera, pues unos 2 meses más tarde, en agosto del 2020, concretamente el 28 de agosto, recuerdo la fecha por marcada y porque es mi cumpleaños, y era mi primer día de vacaciones, pues recibimos la llamada desde los técnicos de guardia de informática que está pasando algo muy extraño. En este caso, pues la afectación fue el ataque más típico de aquel momento y era el cifrado de todos los servidores Windows, una de las vulnerabilidades que ha comentado hace un momento Alfonso, que cifraba los archivos de las carpetas Windows. Entonces, todos nuestros servicios, como el correo electrónico, todos los archivos ofimáticos, impresoras, recursos humanos, todo esto fue afectado. Destaco la parte de recursos humanos y nóminas porque en septiembre de 2020 era justo el momento en que se tenía que realizar el pago de esa bonificación extra que tuvimos el sector sanitario en la época COVID. Con lo cual os podéis imaginar la tensión durante el mes de septiembre, hay muchas cosas que no van en el hospital. En este caso tuvimos suerte y es que el sistema de gestión de los pacientes, el GIS, no se vio afectado y por tanto la actividad más rutinaria seguía su curso, pero claro, no poder pagar ya no la nómina, sino además la bonificación extra de COVID en ese mes, pues era una presión adicional importante. Y en nuestro caso, en ese momento, nuestro sistema de protección venía a ser el que os he enseñado al principio. Teníamos una muralla más o menos decente, pero es verdad que una vez dentro teníamos autopistas para llegar a todos lados. ¿Qué pasa en esos momentos? Dices, hombre, yo no quiero volver a pasar por aquí. Así que a partir de aquí, pues con la ayuda tanto de proveedores externos como de la Agencia de Ciberseguridad, en este caso sobre todo de la Agencia de Ciberseguridad, porque sí que es una ayuda muy valiosa en estos momentos, donde, y sobre todo hace 2 o 3 años, el pensamiento general es, esto no me va a pasar a mí. Esto le pasa a la NASA, le pasa a Google, le pasa a las grandes empresas. ¿Quién va a atacar a una empresa pública catalana? Además, es verdad que son empresas muy sofisticadas en hacer estos ataques, pero en el fondo ellos simplemente los lanzan. Seguro que sí que hay ataques que van muy dirigidos a ciertas empresas. Recientemente hubo uno a Ferrari, donde el objetivo básicamente era robarles datos, pero ellos en general lo que hacen es van probando hasta que encuentran una puerta abierta. Y una vez allí, pues detonan el ataque y en este primer caso incluso descubrimos el hilo de los pasos que ejecutaba su programa
y cómo era capaz de evaluar el tamaño de la organización en cuanto a cantidad de ordenadores, y dependiendo de esa cantidad pedía una cantidad de rescate diferente. Desde un Bitcoin, en caso que detectara que había muy pocos ordenadores, a, en nuestro caso, y aquí fue su error, donde nos pidieron 7 millones de euros para rescatar los datos. Digo que fue un error porque ni que hubiéramos querido, pues en la sanidad pública catalana no existen esos presupuestos. A partir de ahí, pues, ¿qué toca? Toca empezar a recuperar los datos. Pero, hombre, ya que lo hacemos, vamos a hacerlo bien. Es muy importante ya no recuperar los datos, es asegurar que una vez recuperados no van a volver a caer. Con lo cual aquí empezamos una tarea que normalmente se haría en años, pues a intentar hacerla en cuestión de días, de ya no solo recuperar el servicio, sino securizarlo. Aplicar medidas como el doble factor de autenticación para cualquier acceso remoto, deshabilitar las conexiones remotas a los servidores y un largo etcétera. Podríamos decir que en unos 2 meses recuperamos una normalidad ya entendida como normalidad, pero la verdad es que 2 años después seguíamos con tareas pendientes que en su día habíamos dicho que haríamos para que no nos volviera a pasar esto, pero que aún no las habíamos hecho. En paralelo, pues seguimos con nuestras campañas de concienciación a los usuarios, de formación a los técnicos de TI, y sobre todo emprendimos una lucha no ya contra los hackers o ciberdelincuentes, sino una lucha en esa concienciación contra el resto de la organización. Un ejemplo típico en sanidad es que viene un laboratorio y le regala un software al servicio clínico que toque, diciéndole que es un software que hace maravillas y que es muy fácil de funcionar. Y con suerte ese software llega a informática y lo ponemos en marcha, y cuando le empiezas a aplicar medidas de seguridad, el software deja de funcionar. Y el médico viene y te pregunta que por qué no está funcionando eso, que lleva 2 semanas y que está parado. Y tú le explicas, es que no cumplen los estándares de seguridad mínimos exigibles. Bueno, pues hablo con el comercial y lo arreglamos. Y la respuesta del comercial se parece mucho a, pues esto está funcionando en toda España sin ningún problema. Tengo muchísimos clientes con este software y no hemos tenido ningún problema. Esto será tu antivirus. Como decía, es un tema de concienciación duro. Pero bueno, poquito a poquito pues fuimos avanzando en el camino. Y dices, hombre, pues ahora ya no es cuestión de traspasar la frontera, la barrera. Ahora ya por mucho que pases mi primera muralla, una vez dentro no puedes hacerme mucho daño. Está todo muy segmentado, está todo muy limitado y hombre, estamos bastante bien. Bueno, pues volvemos a la lucha desigual. Nosotros avanzamos, pero ellos avanzaron más y cogieron nuestro laberinto y dijeron, pues muy bonito, pues cojo todo tu laberinto y lo encapsulo y le pongo una capa encima y tú sabes que tus datos están, pero tú no vas a poder acceder a ellos. Esto fue nuestro segundo ataque, el 6 de octubre del año pasado, en este caso un jueves, donde pues se repite la situación. Y os aseguro que la primera vez es desagradable, pero es hasta emocionante. La segunda vez es muy, muy, muy frustrante. Yo recuerdo el trayecto en coche hasta el hospital, yo con mi ángel y mi demonio aquí, que uno me decía, vete al hospital y recupéralo, y el otro me decía, da la vuelta y vete a Cancún, desconecta el móvil y de aquí 15 días te apuntas al INEM y ya lo arreglaremos. Nada, finalmente pues llegué al hospital y empezamos el proceso de recuperación. ¿Qué pasa cuando recibes un ataque? Pues visto en perspectiva es hasta gracioso, ¿no? Te empiezan a llamar los usuarios, cada uno lógicamente te dice que su sistema no funciona. Perdón, en este segundo caso el alcance fue total, o sea, no funcionaba absolutamente nada. Pero claro, los usuarios evidentemente se quejan de lo suyo, pues
no va a SAP, en este caso, que es nuestra gestión de pacientes, te llaman de radiología, no puedo acceder a las imágenes, te llaman desde el almacén, no puedo sacar la medicación, no puedo sacar las gasas, te llaman desde consultas externas, no funciona el gestor de turnos, de colas, pero cada uno el suyo. ¿Qué ve desde informática? Pues hombre, el de informática dice, ostras, pues ya me han llamado 3, ya me han llamado 5, ya me han llamado 15. Y cada sistema que me voy conectando veo que no funciona y que no puedo acceder a él. Y finalmente, pues tenemos la dirección de la organización que dice, ¿qué está pasando? Tengo a todo mi personal muy enfadado porque no puede trabajar y tengo a TI que me dice que no sabe qué está pasando. Me dice que estamos jodidos, porque no tiene otro nombre, pero que no saben qué está pasando. Y ahí pues empieza un proceso de aceptación o de luto. Pues por un lado, en nuestro caso, el primer paso, y ahí sí que cuenta mucho la experiencia, pues contactar directamente con la agencia de ciberseguridad. Ellos sí que su día a día precisamente es el dar respuesta a este tipo de ataques, con lo cual los pasos a seguir los tienen muy bien marcados y realmente es un apoyo muy, muy valioso en ese momento, porque en nuestro caso pues era el segundo, o sea, había una cierta experiencia, pero lo habitual es que sea el primero y el primero no sabes bien ni qué hacer. Y en el fondo es muy sencillo, es analizar hasta dónde te han llegado. Si tienes algo que funciona, desconéctalo para asegurarte que cuando lo conectes va a seguir funcionando. Y una vez has analizado todo lo que se ha podido salvar o no, pues a partir de ahí empezar el plan de recuperación. En paralelo, ¿qué pasa en la organización? Pues tiene que haber ese proceso de aceptación. Recuerdo estar más de media hora al teléfono con la responsable de logística comentándome que, claro, que no funcionaba el software de almacén y que no podían servir a planta. En este caso era un viernes por la mañana. Y que si ese viernes no podían sacar planta, pues el sábado que en planta no habría gasas. Que si iba a funcionar el almacén por la tarde. Pues no va a funcionar. ¿Seguro? Sí, muy seguro. ¿Y mañana? Pues hombre, yo mañana te diría que tampoco, porque en un hospital lo primero es recuperar el sistema de gestión de pacientes, con lo cual los primeros esfuerzos están en analizar qué ha pasado, después vienen el recuperar las infraestructuras básicas y a partir de ahí recuperar los servicios de negocio. Y el primero, lógicamente, pues el de gestión de pacientes. Lo de almacén, pues será importante, pero el primero no va a ser. Con lo cual, pues yo para mañana sábado no te lo veo tampoco. ¿Pero qué probabilidades tengo? Pues mira, 1 entre 1000. Y para el domingo, pues mira, 2 entre 1000. O sea, al final era una lucha donde, en este caso, ella aún no había entendido que no habría ordenadores y que eso no era una incidencia de alguien que ha tocado algo, se ha equivocado y lo arreglamos en 2 horas. Es un desastre. Es lo que he leído en algún artículo parecido, es un atentado. Pero sí es verdad que pues igual que pasó con el COVID, cuando la gente entiende que no tiene las herramientas habituales, pues empieza a buscar otras. Y en este caso, pues contactó con otros hospitales vecinos y les dijo, oye, un sábado típico, ¿qué subís a planta? Pues mira, tantas gasas, tantos guantes, tantos paracetamoles, y con eso pues se pudo servir más o menos la planta al día siguiente. Y este es un ejemplo, pero en general pues todo fue en esta línea. De los servicios, algunos tenían sus planes de contingencia más o menos trabajados. Sí funcionaron nuestros planes de contingencia en cuanto a, sobre todo la parte de cuando no hay SAP, pues hay una serie de PDFs que se pudieron copiar con USBs y ir repartiendo por el hospital, donde aparecía el listado de pacientes que estaban programados en consulta externa ese día o que estaban ingresados en planta, cuál era su medicación para ese día. Y con eso teníamos información para pasar
5 días para todos los servicios y teníamos un poquito más de presión con la parte de quirófano, donde solo teníamos información para 3 días, con lo cual el objetivo era recuperar nuestro SAP antes del lunes. Y una vez ahí entras, vamos a decir, al menos en una calma muy relativa, porque evidentemente pues la presión sigue allí, tienes un hospital trabajando en modo campaña, no se puede decir de otra manera. Pero bueno, ya has aceptado que tienes un problema, que todo tu castillo se ha derrumbado y que donde antes había un castillo ahora hay un solar y que se trata de reconstruir el castillo lo antes posible. Ferran, perdona, sé que te queda muy poquito y vamos terminando para que haya tiempo para preguntas y comentarios después. Venga, quedan muy poquitas diapos. Sí. Lo dicho, gracias al trabajo de la parte asistencial, sobre todo, pues la verdad es que se anularon 0 de las visitas programadas ese día y se cancelaron 2 operaciones de las programadas. Una cifra habitual de operaciones programadas en un día se acerca a 5 o 6, o sea que en este aspecto fue un gran día. Muy importante que existan estos protocolos de contingencia, no solo informáticos de cómo recupero los servicios de TI, sino también de negocio, cómo trabajo si no tengo informática. En nuestro caso, pues se agotaron las existencias de papel carbón en todos los chinos de alrededor de los hospitales, porque es lo que se fue a buscar. Y por ejemplo, las enfermeras más veteranas le explicaron a las más jóvenes cómo pasarse los partes de una a otra sin informática. Y sobre todo la comunicación, en un momento en que es muy difícil, porque todos estamos acostumbrados a mandar un mail, a tirar de Teams, pues todo eso no funciona. Pues hubo que tirar de WhatsApps con móviles personales y comunicación en muchos aspectos, desde informática, explicarle a la organización qué está pasando, irle informando de previsiones con el grado de exactitud que se puede tener en ese momento o de fiabilidad. Dentro de informática, porque es muy importante que nadie haga la guerra por su lado, sino que todo el mundo siga un plan común. Dentro de la organización, cómo le explicas pues eso, al de almacén, que sabemos que lo suyo es importante, pero que antes hay que recuperar el SAP en este caso. Y finalmente, y sobre todo en organismos públicos, pues la comunicación desde la organización hacia el exterior. El mensaje, si lo das tú, lo puedes elegir, si lo da la prensa, ya vas a la contra. Y esa parte también es importante. Recuerdo que durante la primera mañana en TV3 ya salían expertos diciendo qué nos había pasado. Y yo que estaba dentro con los expertos de la agencia, aún no lo sabíamos. O sea que la prensa pues va bastante a su interés. En este caso sí que la recuperación fue muchísimo más rápida. Incluimos un agente de seguridad avanzada que no teníamos y como decía, en 2 días teníamos la gestión del hospital en marcha y en 2 semanas el 99% de los servicios estaban 100% recuperados. Nos quedó un servicio que es la mancha que tenemos de esta recuperación, que se nos encalló y estuvimos unas cuantas semanas más. Y finalmente, lecciones aprendidas, pues calma. La calma, aunque es muy difícil de tener, es muy importante. Mantener también un orden. No puedes hacer 2 pasos de golpe, tienes que hacer primero uno y después un otro. Y confianza pues primero en TI, y porque hay que dejarles trabajar. Si todo el mundo les sigue llamando durante todos los días, pues no van a poder trabajar. Y confianza también en los servicios, en cómo pueden recuperarlo. Lo más importante de todo esto son las personas. No hay ninguna herramienta tecnológica que te saque de aquí. Y de hecho son las personas las que consiguieron seguir atendiendo a los pacientes cuando no había informática, y son las personas de informática que volvieron de sus vacaciones sin que nadie se lo pidiera los que ayudaron a solucionar esto lo antes posible. Y que por desgracia la ciberseguridad no es cuestión de apretar 2 días, ni 2 semanas, ni 2 meses. Esto es un proceso continuo y por desgracia infinito. Así que por mi parte, abierto a cualquier pregunta que os pueda aclarar.
Muchísimas gracias, Ferran. La verdad es que ha sido las dos unas presentaciones muy interesantes y esta segunda tuya, pues además tocando en el hueso ya de lo que es una organización del sector sanitario. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat, Susana. Sí, tenemos Yo algunas. tengo varias. Sí, lo sé. Vamos, digo, tengo tengo un par de ellas de gente que está con nosotros. Solo recordar que pueden poner en el chat o pueden abrir el micro, podéis poner la cámara ahora que es la parte del debate y bueno, pues que entre todos dialoguemos sin problema, moderados por Alberto. Pero bueno, hay una pregunta que dice, ¿es difícil saber desde dónde te atacan? Los que habéis sufrido, Alfonso. Hombre, nosotros no hemos sufrido, pero sí que es difícil saber desde dónde te atacan, porque, no, a ver, hay los ataques más sofisticados y más elaborados y contra instituciones grandes. Y me acuerdo lo de Continental Oil en Estados Unidos, por ejemplo, que, bueno, pues iba por varios sitios. Al final se puede tracear y casi por la huella que dejan, por la huella, por la forma, ya hay unos APTs que ya hay identificación de los orígenes de los ataques. Por la forma en la que atacan, pues yo comentaba aquí los dos ataques el de Anthem, que era de Deep Panda, venía de China, y el de Lake Valley venía de Black Cat de Rusia. Entonces, casi por las huellas que dejan en la forma y las herramientas utilizadas, es donde hay más pistas para identificar el origen de estos ataques. Ferran, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, un poco lo que decías, es difícil saber realmente desde dónde te atacan. Una vez te han atacado, sí que es verdad, como decía, que ellos te dejan la nota de cómo contactar con ellos y como negocio pues también se hacen su propaganda y normalmente hay foros donde ellos reclaman la autoría de ese ataque. También. En nuestro caso, las dos veces pues fueron rusos. Muy bien. Antes de la pregunta que tenemos en el chat, que veo que ahora os pondrá Susana, yo tengo una duda, que quizá me la pueda contestar mejor Ferran, pero bueno, Alfonso también estará encantado de oír tus opiniones. Es cómo se implican los profesionales en la seguridad. Y pongo un ejemplo. Yo hace unos años, cuando estábamos con la crisis del ébola aquí en la Comunidad de Madrid, fui a ver un hospital y la persona con la que estaba hablando me dijo, me tengo que ir porque tengo que dar una charla en el salón de actos de cómo ponerse el traje de buzo, la EPI, ¿no? Y el salón de actos estaba tan lleno que no cabía gente. Y yo, según íbamos, le pregunté, bueno, vosotros es que no dabais cursos de cómo ponerse el traje antes. Y ella me dijo, sí, sí, pero no venía casi nadie. Mi pregunta va por ahí, Ferran. ¿Cómo crees? A ver, yo ya sé que antes iban menos y que cuando te pasa te van más. Entonces la pregunta va, ¿ha cambiado mucho la actitud de los profesionales de tu centro después del segundo ataque? ¿Veis que ahora es más fácil transmitirlo? ¿Qué nos recomiendas a las organizaciones para hacerlo? Se ha hecho de todo, desde contar casos de otras, pero claro, no es lo mismo cuando te pasa a ti que cuando le pasa a otros. Yo creo que la gran dificultad es que el ser humano somos de memoria muy corto plazo. Y al día siguiente del ciberataque tú puedes pedir lo que quieras y te van a decir que sí. A los 2 meses ya nos cuesta. O en mi caso, por ejemplo, ha habido un cambio de gerencia entre el primer ataque y el segundo. Y cuando llegó el nuevo, pues lo de la ciberseguridad era un tema que, bueno, sí, ya me dirás, pero ya haremos lo que se pueda. Cuando sufrió el ataque en primera persona, pues evidentemente sube en prioridad. Pero es verdad que nos falta muchísima cultura tecnológica a las personas en general. La tecnología va muy, muy rápida y los tecnólogos más o menos vamos conociendo las novedades que salen, pero el usuario general, al que muchas veces ni siquiera le gusta la tecnología y lo obligamos a usarla,
pues lo de los passwords robustos le da muchísima pereza. A veces también es un tema de, bueno, no es mi problema, tu función es protegerlo, no que yo mi password sea una herramienta de protección. Con lo cual la parte de concienciación humana es muy, muy complicada. Yo creo que es, no solo en ciberseguridad, en casi todo lo que trabajamos, en las áreas de calidad, de seguridad del paciente, de ciberseguridad, la cultura es el elemento clave y es el más difícil de manejar porque además cambia muy lentamente. Es verdad que un ciberataque seguro que os ha hecho adelantar dos pasos más, como ha pasado con la higiene de manos y las crisis que hemos tenido de virus, pero es verdad que pasan los meses y te vas olvidando. Pero bueno, seguro que estáis en un escalón superior que otras organizaciones que no lo ha tenido. Susana, creo que tenemos alguna pregunta. Sí, hay varias, ¿vale? Pero bueno, primero una para Ferran, más relacionada con el plan de contingencia, ¿no? Que hablabas al final, que dice, tras los ataques habéis elaborado un plan de contingencia formal, o sea, está hecho formal o documentado, y si es así, en el segundo ataque, que ¿ha sido útil? O sea, ¿fue útil? ¿Lo hicisteis en el primero y fue útil? ¿O qué recomendaciones para elaborar el plan de contingencia? Pero no hay nadie en mi organización escuchando, así que... Tras el primer ataque no se hizo un plan de no se evolucionó el plan de contingencia. Como decía en el primer ataque, el hecho que el GIS, el software de la gestión de pacientes, siguiera funcionando, pues lo mitigó todo, mucho, y quedó un poco como informática no había hecho bien su trabajo. Más que un plan de contingencia, lo que hicimos es un plan de evolución, de un camino a recorrer en la ciberseguridad. Y respondiendo a la pregunta que vemos abajo de qué falló en el segundo ataque, es que protegimos lo que consideramos que estaba más expuesto y era todo el entorno de Windows y todo el entorno de los servidores virtuales, y desconocíamos, y en realidad nos dijeron que fuimos de los primeros, si no el primer ataque de este estilo en España, que nos atacaron la infraestructura de virtualización. Por eso decía que al final nos cogieron todos nuestros sistemas y los metieron dentro de una cápsula a la que no podíamos acceder. Era un sistema que pensábamos robusto y que nos enseñaron que tampoco lo era. Con lo cual, lección aprendida, no hay sistema robusto. Muy bien, Ferran. Quería preguntarle yo a Alfonso y en segundo lugar también a Ferran. Me llama la atención que algunos de estos ataques vienen después de otro ataque y quería preguntaros qué papel pensáis que tiene el difundirlo a través de la prensa, el que haya centros que hayan sido atacados, qué efecto contagio tienen, cómo la prensa nos ayuda en estos momentos, porque me da la sensación, ¿no?, de que hay como una cierta relación. Quería que me comentaras, Alfonso y Ferran. Hombre, yo creo que la prensa... La prensa, perdón, Alfonso, la prensa como divulgadora, no como herramienta negativa. No, pero le da difusión a lo que consideran que tiene tracción de lectores. O sea, eso es pues su negocio, y le dan esta difusión a aquellas cosas que le van a traer lectura. Yo creo que los ataques per se no atraen un ataque a otros a que hagan otros ataques. Los delincuentes están constantemente tratando de buscar la entrada a esos laberintos, porque es un negocio. Para ellos es un negocio, y como tal negocio, y además es un negocio que está muy bien armado. Hoy en día tienen a su disposición medios que no tienen y no se utilizan en muchísimas organizaciones. De hecho, existe lo que se llama el ransomware as a service. O sea, tú puedes contratar, si quieres atacar tú a alguien, puedes entrar en la web profunda y contratar a alguien para que ataque a los que a ti te caigan mal. O sea, la prensa yo creo que no tiene nada que ver en realidad en que unos ataques sigan a otros. A los delincuentes no les hace falta ese medio de difusión.
Vale, quiero decir que no, quiero aclarar que no es la prensa como tal, me refiero a los medios de comunicación que al divulgar ataques pueden atraer el que vengan, esa era la pregunta, por dejarlo más claro, porque no parezca que es la No, prensa pero la vamos, responsable, sí, vamos, la sino que prensa, al los medios. divulgar los ataques, pues alguien más pueda pensar que ese es un terreno donde, bueno, pues... Es un modo de vida. Para mucha gente es un modo de vida, pero que no hace falta que los medios de difusión, los medios de comunicación, le hagan ningún tipo de divulgación. Sí que es verdad que seguramente si fueran noticias que no abrieran telediarios, pues bajaría el interés. Y yo, al menos en mi experiencia propia, el ruido que se hizo con el ataque que sufrimos nosotros no tiene nada que ver con el que se hizo con otras entidades que también han sido atacadas y no han salido en prensa. Y sinceramente no entendí por qué se dio tanto. De hecho, abrimos telediario en la televisión catalana. Se contaron cosas que tampoco eran verdad y yo creo que fomentar esta alarma pues creo que no ayuda en nada, y en cambio creo que sí que ayudaría el hacer campañas para concienciar a la población de los riesgos de tener mini ordenadores en la mano en forma de teléfono y de para qué sirven las redes sociales o qué pasa cuando aceptas todas las políticas de privacidad de todas las apps sin leértelas. Muy bien, Ferran. Susana, creo que tenemos alguna pregunta más. Bueno, iba a hacer una ahora que era un poco para los dos, pero va muy relacionado con lo que estaba diciendo ahora Ferran, ¿no? Que si no creéis que el problema está en la cultura general de uso de redes sociales todo el día a día, ¿no? Donde está claro que a los usuarios no parece importarles compartir datos personales, fotos, datos, la necesidad de proteger información especialmente sensible, como es en el caso de sanidad, se pone cada vez más difícil, ¿no? Y un poco lo estaba comentando ahora Ferran, ¿no? Ese punto yo creo que quizá es un riesgo no solo en las personas de las organizaciones, sino en la cultura general de las personas. Mira, permíteme, aunque has mencionado a Ferran, hay un caso, ¿no? En informes sobre brechas de seguridad, brechas de divulgación de información, porque más que brechas de seguridad son brechas de divulgación. En Estados Unidos también hay datos de que la segunda causa de divulgación de estas brechas no debidas a ciberataques se debe al uso de redes sociales por parte de las organizaciones de salud. Es decir, para captar como marketing utilizan utilizan servicios que te dan Google, que te da Facebook, y gente que entra en sus webs logueadas, mientras están logueadas a Google o Facebook, te cogen y los datos personales que están metiendo en esas organizaciones y se los pasan inadvertidamente a esas redes sociales. Entonces, eso es un peligro que puede provocar divulgación de datos sin que haya un hackeo de por medio. Entonces, eso es algo que hay que efectivamente estar concienciado, que ese ordenador que todos tenemos en la mano pues puede resultar muy problemático si lo utilizamos sin las debidas precauciones, y ciertamente no se utilizan con las debidas precauciones. Bueno, Susana, yo creo que estamos casi al tiempo, ¿no? Sí, por cumplir el horario. Sí, hay más preguntas que se han quedado sin contestar. Yo creo que algunas de las que han salido las habéis ido diciendo ahora al final, ¿vale? O sea, bueno, que han quedado respondidas, pero hay alguna que no. Que si os parece, lo que puedo hacer, Ferran y Alfonso, es pasároslas después y poder contestar a la persona que las ha hecho o poneros en contacto para que contestéis, ¿vale? Porque hay alguna que se ha quedado que me gustaría que se diera por contestar. Así que, bien. pues... Sí, bien, y por mi parte, como ya puse mi correo también, por si quieren dirigirse directamente, pues sin ningún problema.
Entonces, mientras pues nos despedimos, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, gracias por el interés, efectivamente se ha despertado mucho interés por este tema. Muchas gracias a Alfonso por darnos ese marco general y a Ferran por contarnos cómo fue la experiencia, la primera y la segunda, ¿no? Y los aprendizajes, creo que ha sido realmente útil. Y mientras, si queréis, os doy la palabra para que os despidáis. Alberto, si quieres ir diciendo un poco de conclusiones, pues pongo la encuesta para que podáis contestarla, ¿vale? La hemos puesto también por el chat. Sí. Perfecto. Bueno, pues yo también, por mi parte, agradeceros a los dos las dos ponencias y las contestaciones a las preguntas. Yo he aprendido mucho y espero que todas nuestras organizaciones aprendamos. Primero, Alfonso nos ha contado el gran incremento que están teniendo estos ataques de ciberseguridad a través de varias estadísticas, cómo es los problemas en el sector sanitario, los que más se han incrementado siendo los terceros en el global de todos los sectores. Nos ha contado también cómo es importante tener herramientas y cómo vamos a tener, esperemos pronto, esa transposición de una normativa europea que nos va, digamos, a ayudar, vamos a pensarlo así, a mejorar nuestros esquemas de ciberseguridad. Nos ha comentado los diferentes aspectos que tiene y el trabajo que ellos desarrollan de evaluación, ya no solamente de hacer, sino de evaluar la situación de ciberseguridad. Ahí hemos hablado también, aunque sea brevemente, pues de la ISO o del Esquema Nacional de Seguridad y de los cambios también que ha habido. Han sido normas que están cambiando también para adaptarse a los problemas de ciberseguridad, cómo esto tiene una cierta relación con el modelo FQM y cómo todos los socios que trabajan en FQM tienen esa preocupación que también nos ha comentado Susana sobre la ciberseguridad. Y luego, ya hablando en el caso concreto de lo que nos ha contado Ferran, nos ha bajado al terreno, nos ha contado la experiencia que ellos han tenido, cómo lo fundamental siempre en las organizaciones es la cultura, y ligado a la cultura son las personas. El que poco a poco consigamos que las personas vayan entrando es fundamental. Yo siempre digo que para esto hay que ser enzimático, y es estar encima de, y trabajar siempre para que la gente vaya entrando. Y esas últimas reflexiones que nos ha hecho, que me parecen muy importantes. Primero, lo ideal sería estar preparados y tener planes de contingencia, pero si no, cuando te pase, primero mantén la calma. Segundo, enfoca y ordena lo que tienes que hacer. Tercero, confía en los profesionales que llevan estos sectores. Y luego, ten también mucha confianza y utiliza a las personas. Nosotros somos latinos y normalmente los mediterráneos latinos pues salimos bien de estas situaciones con todos los problemas que tienen, y cómo esto no es algo que pasa un día y se acaba o viene dentro de 3 meses, sino que es un proceso continuo. Así que muchísimas gracias a todos por vuestras experiencias, vuestros conocimientos y las enseñanzas que nos va a permitir ser seguros en el futuro. Esperamos más de lo que somos hoy, porque siempre hay que mejorar poco a poco. Por mi parte nada más, muchas gracias y despediros, ya, salvo que queréis comentar algo. Pues muchas gracias, Alberto. Pues gracias, Ferran y Alfonso. Lo dejamos aquí, recibiréis las presentaciones y también la grabación, que hemos grabado la sesión. Así que nada, pues muchas gracias y hasta la próxima sesión. Gracias Buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias y a vuestra disposición. Gracias, Alfonso. Gracias, Ferran. Muchas gracias.